Somos Agape Podcast, donde nuestro lema es crear la vida. Somos las psicólogas Melissa Kristen Y Verónica Vega. Nos inspira la naturaleza, la creatividad y el crecimiento. Bienvenidos a nuestro universo. Buenas, ¿cómo están? Hoy, en este nuevo episodio vamos a hablar un poquito de los sueños a nivel psicológico, de lo que nos traen, de lo que nos regalan, de toda la información que surge a partir de los sueños, que es una información personal, colectiva y muy valiosa. Y al final lo que vamos a hacer va a ser analizar uno de los sueños que nos escribieron cuando les pedimos si podían y si querían compartir algún sueño, que agradecerles de paso mucho por eso, porque varios soñantes se abrieron a contarnos sus sueños, así que vamos a empezar un poco por ahí. Sí, y también abrir la invitación para que sigan mandando sueños, si puede ser con cierto lujo de detalle, como describir el sueño de la mejor forma posible, con contexto, quiénes estaban, con los detalles que uno recuerde, ¿no? Y contar un poquito, capaz ahí, si se puede, de su historia personal, de qué estaban viviendo en ese momento que soñaban, que lo vamos a ir capaz también, va a ir quedando más claro a medida que vayamos como contando este sueño que traemos hoy, y diciendo, nos falta este dato, esta información, y así podemos como generar algo un poco más completo también. Sí, exacto. Y también como aclarar que es súper importante lo que este sueño signifique para ustedes o lo que más les llame la atención del sueño, lo que sintieron, como ese tipo de datos personales que si bien la persona que escucha el sueño capaz que se puede imaginar algo, en realidad la información es muy personal. Totalmente. Bueno, Meli, vamos a empezar a hablar un poquito de los sueños. ¿Qué son en psicología? ¿Por qué lo traemos al podcast de psicología y bienestar? Sí, perfecto. Bueno, empezar diciendo que no todos los psicólogos trabajan con sueños. No. Hay algunas corrientes que trabajan más con el inconsciente, que sí las incluyen en lo que es el proceso, pero no todas las corrientes están abiertas a este tipo de contenido o esta forma de trabajo. Y con eso lo digo para que después no piensan que todos los psicólogos sí o sí van a hablar, porque hay gente que no tiene idea. Y es todo válido, ¿no? Nosotras en realidad partimos un poquito más desde lo junguiano con este episodio. Si bien lo freudiano, el psicoanálisis también trabaja a su forma con los sueños, la perspectiva es bastante distinta de la forma como se encara desde la psicología analítica, que la psicología analítica hace como mucho hincapié en que los sueños son como contenidos que vienen de lo más profundo del inconsciente, como una parte que nosotros llamaríamos el self, que a mí me gusta, como para aclararlo así en español muy básico, es lo más parecido que tenemos como en la psicología para decir el alma de alguna forma, ¿no? Como que viene de esa parte tan profunda, tan uno mismo, y como que surgen de una forma muy interesante para integrar esos contenidos a la conciencia, ¿no? Como equilibrando algo desde el inconsciente hacia la conciencia. Sí, a mí me gusta mucho esto, Melis, que decís, que es como una vía de acceso, ¿no? Que tenemos desde el inconsciente, que en realidad lo que hace es a través del sueño se manifiesta y nos trae mensajes para el momento que estamos viviendo, que sirven muchas veces de guía, que sirven muchas veces como para avisarnos o alertarnos algo, que siempre todo lo que soñamos es como que tiene un mensaje o es poderoso o es válido de ser analizado, ¿no? Y que en realidad lo que genera es una serie de contenidos muy interesantes sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos viviendo en el momento tal vez, o sobre cosas que no tenemos del todo resueltas, y que en realidad lo que genera es justamente eso, ¿no? Vienen a traernos ciertos como mensajes. Sí, obvio. Eso me parece súper importante, como también subrayar esto de no es contenido basura. El sueño sí, capaz que me parece muy raro, muy difícil de alguna forma de recibir, de integrar, pero todo lo que sale en el sueño no es accidental, ¿no? Y podemos también pensarlo un poco, otra cosa que lleva mucho al consultorio es, no, seguro soñé esto porque ayer vi una serie que, yo qué sé, que el hombre desaparecía. Y no, en realidad, si nosotros lo pensamos, nosotros tenemos acceso a un montón de estímulos todo el tiempo, todos los días, y que la psique haya elegido cierto símbolo
capaz que alguno que viste en el día, pero también símbolos que son, yo qué sé, de toda la vida o símbolos que son distintos y los han integrado de tal forma, habla de que las cosas primero no son basura, son como bastante seleccionadas de alguna forma por el inconsciente y que no son restos diurnos en realidad con lo que nosotros estamos soñando. Sí, puede tener algún elemento del día porque ese elemento capaz que activó algo interesante que está sucediendo ahí. Sí, total. ¿Tá? Entonces, los sueños no son basura, no son como extras, son contenido bastante importante y nada es una locura, ¿no? Como que a veces salen algunos sueños que son como bastante divertidos en el sentido de que pueden no hacer mucho sentido al principio y entonces los pacientes se sienten un poco incómodos, ¿no? Porque vas a pensar que estoy loca, me dicen. Y no, los sueños a veces son como así medio caóticos, pero yo qué sé, por más que sean divertidos, son reales. Y lo que pasa con eso que decís es que los sueños tienen mucho contenido irracional, ¿no? De repente, a esto voy en el sentido de que de repente estaba en un lugar y aparecí en el otro y tengo el poder de teletransportarme, o de repente estaba con tal persona, pero no era tal persona, tenía la personalidad de tal otra, ¿no? Como esas cosas como más irracionales que tienen la capacidad de manifestarse en los sueños y que la realidad es que no pasan en la vida real, en el mundo de la vida diaria, digamos, del día, porque también los sueños generalmente se manifiestan en la noche, ¿no? Que la noche también tiene todo ese poder justamente de tener como lo más inconsciente, es como el momento en el que descansamos, en el que cerramos los ojos, en el que damos lugar a que afloren un montón de cosas a nivel inconsciente. Entonces, esto como que importante empezar a entender y a ver los sueños un poco también desde ese lugar, ¿no? Es un lugar que habilita, que sí muchas veces tiene un montón de o diálogos o personas o situaciones o lugares que son un poco irracionales y por eso también tienen esta característica de, bueno, qué locura lo que soñé, ¿no? Pero que en realidad para el inconsciente hace mucho sentido. Sí, a ver, me parece súper lindo cuando aparecen estos sueños porque realmente lo que hacen estos sueños es que te dan como más capacidad de recordarlos, ¿no? Hay algo que te impacta, entonces te quedas con eso. Que otra cosa que pasa mucho es que la gente viene y dice, no, yo no sueño, no, nunca sueño. Todos soñamos, lo que pasa que, a ver, es otra cosa como tener entrenada la capacidad de recordar los sueños. Pero si se empieza a seguir como un ritmo de, bueno, soñé, yo qué sé, recuerdo una frase, lo anotas, bueno, es como una práctica que va mejorando. Obviamente hay algunos sueños que por su intensidad, por algo que pasa, por su carácter más loco de alguna forma, son más fáciles de recordar. Entonces eso está bueno, ese tipo de sueños también activan algo de, bueno, ¿qué onda esto, no? Y por eso lo traen también a la consulta, ¿no? Y también es súper importante como ver en qué como estado emocional nos levantamos después de diferentes sueños, que eso también nos da mucha información. Y en esto, como vos decís, y para los que nos están escuchando, que a veces pasa esto de, bueno, o nunca me acuerdo de los sueños, o yo no sueño, como el primer paso es justamente como cada cosa que nos acordemos de en la mañana, que lo anotemos. Como esa es como la práctica primaria para comenzar a justamente poder como darle lugar al recordar el sueño, porque muchas veces tampoco le damos lugar al recordar el sueño. Sí, a ver, lo que se recomienda es que antes de pararse a ir al baño, a lo que sea, que mires el celular, no sé qué, que haya un cuaderno al lado como en la mesita de noche y lapicera, pum, 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 se escribe el sueño y después empiezas como tu día, ¿no? Sí, y esto de verdad es una recomendación para los y las que nos están escuchando, porque es impresionante la cantidad de información que empezamos a recibir cuando empezamos a hacer esto. Cuando empezamos a anotar los sueños y ahí, ¿por qué? Porque los sueños hablan en un lenguaje simbólico, ¿no? Y los símbolos tienen mucho poder. Sí. Son la forma como nosotros de alguna forma vivimos. Lo que pasa es que en la conciencia no caemos mucho en cuenta de eso, pero los símbolos son el lenguaje de la psique. Claro, son el lenguaje de la mente, total. Entonces, desde ese lenguaje nosotros empezamos a obtener muchísima información cada vez que anotamos los sueños. Y esto también, en determinados momentos de la vida, soñamos mucho más o nos recordamos mucho más los sueños que en otros. Eso también pasa. Sí. Es cierto eso, y lo lindo de llevar un registro es que después de un tiempo siempre puedes como volver a ver, bueno, en tal momento de mi vida soñaba mucho con, yo qué sé, con aviones, o en tal momento soñaba mucho con
situaciones, yo qué sé, con muchas personas y como ir viendo las temáticas de los sueños, cómo han ido variando y cómo están asociadas a ese momento de la vida que se está viviendo, ¿no? Tal, justo ahora que decís esto, hace un par de años encontré una libretita en el que cuando era estudiante de psicología empecé a anotar todos los sueños como repetidos, no sé si por 6 meses o un año, y era increíble después de haber vivido todo eso, cómo encontré esa libretita, me puse a leer los sueños y la cantidad de información que tenía en ese momento de la vida, ¿no? Y cómo en realidad es algo que está al alcance de nosotros, que capaz que sí implica levantarnos como, bueno, 5 minutos antes, porque no lleva mucho más. Lo que es muy bueno también, que en un momento también yo lo recomiendo en terapia, es, bueno, si no lo podés escribir, grábalo, Sí. ¿no? Hacete un grupito de WhatsApp contigo mismo, que sea de sueños, y grábalo. Porque hay veces que escribir, te levantás de mañana y como, bueno, si bien tiene como algo muy terapéutico y algo que está bueno para el sueño, también sirve el contenido grabado, ¿no? Y que para algunos o algunas les puede resultar mucho más fácil también, Sí, mucho más cómodo. Entonces ahí hay una recomendación. ¿Por qué? Porque de verdad cuando lo empezamos a hacer es impresionante la cantidad de información que obtenemos diario de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, de lo que estamos viviendo en este momento. Hay muchos estudios que son guías. eso. Sí, mismo Jung tuvo todo un proceso donde registraba sus sueños y después como los elaboramas a modo escritura, a modo dibujo, y sacaba muchísima información de su vida, de la psicología, de esto, de aquello, y tal, es como una parte muy importante de su trabajo. Pero los sueños justamente traen esos mensajes, traen mensajes del pasado, del presente, del futuro. Sí, sí, no. Traen mensajes de alguna forma, hay que atender a estas cosas con las que estamos soñando, ¿no? Hay como un algo que dice el sueño, ¿no? Sí, total. Por ejemplo, hubo, no sé, como para poner un ejemplo, hubo un momento, un día que yo soñé, esto fue hace años, que soñé que un auto me chocaba a mí, otro auto. Y tal, me desperté y dije, qué viaje, pero en ese momento yo recién estaba como empezando a estudiar los sueños y no le di tanta bola. Y ese día me chocaron. Uf, qué fuerte. Y fue como la primera vez que dije, este sueño vino a modo premonición, pero pasa mucho eso. Entonces, por ejemplo, también es muy frecuente, no sé, que alguien sueñe que yo que sé, que va manejando por una colina y el auto se desvía por alguna razón, ¿no? Y ahí un poquito lo que se trabaja es, bueno, en qué situación de tu vida estás, ¿no? Capaz que estás, yo que sé, empezando una relación. Bueno, tal vez esa relación está yendo a una velocidad que no debería estar yendo, que no es como adecuada para el proceso interno de las dos personas y esa relación está a punto de desviarse, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y hay sueños, esto, ¿no? Hay sueños que también se terminan traduciendo en imágenes. A mí me pasa mucho que de repente sueño algo y me quedo con una imagen que para mí es súper valiosa y después lo que me pasa es que me tengo que ir directo al cuadernito de acuarela y pintarlo. Eso como que es como una necesidad interna de, bueno, esta imagen tiene que quedar registrada en algún lugar porque es muy valiosa para mí en este momento, que justo me pasó hace muy poquito, y decir, wow, necesito como pintar esto. Bueno, yo pintar porque pinto, ¿no? Pero Claro. cada cual, no sé. Claro, yo me tatué un sueño. Claro, vos te tatuaste un sueño, hay gente que lo escribe. Hay un montón de gente que hace historias con sus Sí. sueños. Muchísimas películas, muchísimas historias increíbles de la humanidad nacen a partir de sueños. Sí, bueno, eso era súper interesante porque en las primeras clases que tuve de sueños, una de las evaluaciones era, bueno, de una forma creativa, trabajar al sueño, de alguna forma, ¿no? O sea, y hubo gente que hizo como si fuera una actuación y no sé qué. Bueno, mi grupo dijo, a nadie quería actuar, nadie quería hacer una cosa de esas, entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos encarar esto de una forma medio creativa? Y dijimos, bueno, a ver si en la historia hay sueños que cambiaron al mundo. No sé, como encarar el sueño desde ese potencial que tiene. Y nos dimos cuenta que hay un montón de sueños que cambiaron al mundo. Hay sueños, por ejemplo, la máquina de coser fue porque un señor soñó que estaba como con unos indígenas, si no me equivoco, esto fue hace muchos años que lo aprendí, como con unos indígenas que tenían un palo como un huequito y lo movían de una forma que él se despertó y supo que eso era lo que tenía que hacer una máquina de coser. Qué locura. Qué ¿Entendés? increíble. Cosas así. Entonces, los sueños tienen potencial personal, pero también tienen potencial colectivo, ¿no?
tienen estos elementos de, bueno, este símbolo, ¿qué representa para ti, para tu historia, para lo que a ti te está pasando? Pero también este símbolo, ¿qué representa para toda la humanidad? O también qué puede traer a la humanidad, ¿no? Porque en los sueños se trabaja con esto, con las dos cosas. Es lo personal y es lo colectivo, lo arquetípico. Sí. Eso me parece a mí como muy lindo, muy interesante. Y después lo que empieza a pasar ahí con lo arquetípico es que ese símbolo muchas veces viene asociado a mitos, a cosas que pasaron en la historia, a religiones, ¿no? Es como toda la carga que se le dio a ese como todos los significados que se le dan a ese símbolo en distintos momentos de la historia, por distintos grupos, distintos cuentos, y todo eso puede ser parte del sueño. Sí, y en esto que decís de algo como que el sueño también tiene algo colectivo, a mí eso me quedó muy claro una vez que un amigo me contó que trabaja con un terapeuta junguiano, y este terapeuta, muy reconocido a nivel uruguayo, lo que hizo fue con personas que venía trabajando sueños hace muchos años, porque también los sueños se trabajan y cada vez que, cuanto más es como todo, ¿no? Cuanto más atención le ponemos y cuanto más lo trabajamos, más mensajes nos llegan. Uh-huh. Entonces, este terapeuta lo que había hecho un grupo de personas para trabajar sueños a nivel semanales. Sí. Y mi amigo lo que me contaba es que era increíble cómo de repente se empezaban a repetir los sueños. Y las personas estaban tan conectadas que de repente empezaban a soñar lo mismo, o que había sueños que eran medio complementarios. Y ahí como también entendí esto que decís del valor colectivo, que a veces nos cuesta un montón como, ¿no? Visualizarlo a nivel, bueno, mi sueño, que tendrá que ver con lo colectivo. Pero tiene tanto potencial los sueños, tienen tantos mensajes, tiene tanta información lo que nos trae el inconsciente, que también cuando se comienzan a trabajar de forma grupal, ahí podemos ver un montón lo colectivo. Sí, obvio. Bueno, siguiendo como por justo ese terapeuta, que también lo conozco bastante bien, está involucrado en esto que voy a decir, porque yo también analizaba sueños con él, y en un momento algo que yo soñé, que llevé, y dije, mira, soñé esto y esto y esto, que ahora no me acuerdo bien cómo era, pero era algo como, había unos delincuentes que entraban como una casa, pero era el piso de abajo, una cosa así como muy, por ese estilo. Y me dice, ¿sabes qué soñaste con lo que está pasando en tal edificio? Que era algo que él tenía en su conciencia, ¿se entiende? O sea, yo no tenía cómo saberlo, pero como se estaba trabajando a nivel onírico, y también como más cosas que entran en la psicología, ¿no? Se estaba trabajando mucho a nivel inconsciente, en ese vínculo, como que esa información se captaba de una persona a otra. Lo cual me parece muy interesante, porque empieza a abrir esto de, bueno, ¿yo qué puedo captar del otro? Puede ser en un espacio terapéutico, pero también puede ser una relación, ¿no? Una vez uno también capta a nivel inconsciente información del otro. Sin duda, obvio. Bueno, y en esto lo que queríamos como en este capítulo es primero como de verdad hacer hincapié en el poder que tienen los sueños, en la información que nos trae, en que es información muy valiosa, una invitación a intentar como recordar nuestros sueños, entendiendo que hay muchas cosas que nos inhiben el soñar. Sí. Por ejemplo, el alcohol, la droga, hay un montón de cosas. Los antidepresivos, todas esas cosas. Bueno, sí, todo lo que tiene que ver con los psicofármacos. No dormir suficientes horas. No dormir suficientes horas, tal cual. Todo lo que tiene que ver con la rutina del sueño, cuando se ve como cuando es disfuncional, digamos, altera nuestra capacidad de soñar. Entonces, es una invitación esto a que intentemos como prestarle más atención a nuestra rutina de sueño, que empecemos a anotar o grabar nuestros sueños, porque la verdad el potencial y la información que nos traen es tremenda, y porque es información muy valiosa que tenemos al lado nuestro, adentro nuestro, y que Siempre podemos como hacer un montón con eso. Y nada, es como primer paso una invitación a eso. Nosotras también lo que vamos a intentar de ir haciendo en estos capítulos que hablemos de sueños es intentar interpretar algunos de los sueños que ustedes nos escribieron, sobre todo para mostrarles cómo se interpretan los sueños, para que ustedes también tengan más herramientas y para entender o empezar como a entrar en el caminito más de lo simbólico. Uh-huh. Acá el disclaimer oficial es que como evidentemente no sabemos toda la historia de la persona que nos manda el sueño, los sueños está bueno como considerar eso, ¿no? Que no tenemos toda la información, no tenemos forma de saber todo lo que quiere decir este sueño,
Y es como que se puede interpretar más que nada a nivel colectivo, pero no tanto a nivel personal, por el formato en el que se está interpretando el sueño, realmente. Obvio. Sí. Pero bueno, es como un primer acercamiento a la primera vez que analizamos un sueño, como para mostrarle sobre todo, bueno, qué tiene de simbólico este sueño, ¿no? Más allá de que hay mucho de la historia personal de la persona que no lo conocemos, nada, hay también un montón de cosas que sí podemos ver a nivel simbólico y que eso es lo que queremos compartir con ustedes. Sí, que acá está bueno volver a hacer hincapié de que, bueno, los sueños no son literales, son simbólicos. Sí. Esto de que, no, soñé con mi ex, entonces, pero yo no estoy pensando en mi ex, o tal vez si sigo enamorada o no. No quiere decir eso, no es literal el sueño es simbólico, es lo que representa esa persona, ese contenido para ti. Y eso por un lado, y volver a hacer como como darle mucha importancia a esto de que si no se sabe la vida personal, el contexto, la historia y los datos relevantes del sueño, ¿no? Porque si estás soñando con el ex, bueno, todos podemos saber lo que es una ex relación, pero no sabemos qué es esa ex relación, ¿no? Cuáles son las características de esa persona que se vivió, que le despierta a la persona. Todas esas cosas son sumamente importantes. Sin eso, el sueño queda como por la mitad. Obvio, podemos ver solo lo simbólico, que es lo que vamos a hacer como un poco en este episodio. Bueno, y entender también un poquito que muchas veces los sueños también los que nos traen son cosas que no tenemos resueltas, ¿no? Que vuelven a nivel consciente a través del sueño como para poner un foco de atención por ahí. Sí, ahí está bueno capaz que mencionar esos sueños que son repetitivos o que en los que capaz que son bastante iguales pero cambian algunos elementos. Esas son series, sí. A veces las series tienen un elemento que sigue igual, pero todo lo demás cambia. Depende un poco. Lo que pasa ahí muchas veces es que hay contenidos que no han sido integrados. Si el sueño es bastante igual una y otra vez, hay algo que está muy claro que el mensaje está haciendo X y no se está integrando a la conciencia. Entonces, ahí está pasando algo de que el mensaje no está llegando al lugar donde tiene que estar llegando y se tiene que volver a mandar y volver a mandar y volver a mandar. Pero también pasa que los sueños son parecidos o tienen elementos comunes, de alguna forma el significado es igual o bastante parecido, pero el ropaje de la forma como se presenta cambia en algún nivel. Eso igual quiere decir que hay algo ahí a entender que no se ha entendido, a integrar que no se ha integrado. Sí. Algo compensatorio que no terminó de compensarse. Ok, muy bien. Bueno, Meli, ¿te parece que lea el sueño? Dale. A ver, a esta chica que nos mandó, le vamos a poner de nombre Ana, como para cambiar un poquito. Bueno, el mensaje dice: hola, quería aportar mi sueño. Cuando era chica, creo que aprox 10 años, tenía un sueño repetido que recuerdo hasta hoy. Se situaba en mi casa de verano que tenían mis abuelos en Solimar. Había un cuarto tipo garage, de esos que entras por una puerta interna de la casa y bajás 3 escaleritas. Recuerdo que las paredes eran totalmente rojas y había agua hasta la altura de la escalera porque había un delfín. Yo bajaba esa escalera para tirarme a nadar con el delfín y la puerta desaparecía y yo me quedaba encerrada ahí. Ese cuarto en realidad no existía en mi casa, pero me acuerdo cómo yo lo situaba en la puerta que estaba mi dormitorio. El sueño fue repetido tantas veces que yo ya era capaz de darme cuenta en el sueño mismo que era un sueño y lo que iba a pasar, y ya me sentía con una tranquilidad de que terminaba y no me desesperaba que desapareciera la puerta y me quedara en un cuarto lleno de agua en el cual no daba pie. Bueno, y ahí agrega: no recuerdo estar pasando ninguna situación en particular en mi vida, ni menos que tuviera que ver con el sueño. Perfecto, pero con este sueño da a entender, y con la descripción de que es un sueño repetitivo, que soñó tanto que de alguna forma en un momento empezó como a rendirse al sueño, ¿no? Sí. Estaría bueno saber un montón de cosas más de su vida, bueno, si hay algo de eso que le llame la atención, qué estaba pasando en ese momento, todas esas cosas que agregan profundidad a la interpretación del sueño, pero que no están muy disponibles. Sí, quiénes eran sus figuras de referencia en ese entonces, con quién vivía, qué estaba pasando a nivel familiar, personal o a nivel escolar también. Sí,
qué representaba esta casa para ella, que no es su casa de vivienda permanente, sino como una casa temporal, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, yo empezaría un poco a lo que acabamos de leer un poco es el contenido manifiesto del sueño, ¿no? Eso que trae el soñante tal cual escrito o grabado o lo que sea. Ahora pasamos un poco al contenido latente, que es justamente ese contenido un poco más inconsciente, que yo pensaría por lo más simbólico, ¿no? Ahí ¿Qué va. te parece? Todo es simbólico en el sueño, Sí, bueno. bueno, pero por los símbolos propiamente dichos. Bueno, a mí, claramente, o sea, a mí como cosas que me llaman la atención están el elemento delfín, que es Sí. importante, el elemento agua, y el elemento casa y el elemento garaje / dormitorio Escaleras con escaleras. y puerta. Sí, y la puerta. Sí. Que bueno, para mí está bueno volver a decir, hay una variación de que esta no sea su casa permanente, sino que sea su casa temporal. Está bueno saber qué pasa en esa casa, cada cuánto va, todas esas cosas. Si tiene muchos recuerdos, capaz que esa casa se eligió particularmente por una razón, la cual no sabemos, ¿no? Pero creo que siempre que se habla de casa, hablamos como de una representación de nuestra estructura interna, ¿no? Nuestro mundo interno también es un espacio que solemos asociar a algo seguro, que solemos asociar a justamente estructuras, a lo que nos sostiene, a lo que nos protege, ¿no? Lo que está puesto en lugar como para permitir que nuestra vida de alguna forma funcione y sea segura. Está total. Que Sí. sea, que nuestra vida pueda ser. Ujú. Más allá de eso, el garaje, podemos pensar, bueno, el garaje es donde, ¿qué se guarda? El auto, el vehículo, ¿no? Lo que te permite movimiento de alguna forma. Pero en vez de garaje nos encontramos con un delfín. Sí, con un cuarto que hay que primero bajar unas escaleras, que capaz que eso a nivel más simbólico sería como esa entrada al inconsciente, ¿no? Sí. Que hay que bajar esas escaleras y que el cuarto tiene agua también. ¿Qué representa el agua a nivel de psicología y símbolo? Bueno, el agua es un simbolazo que si ves un diccionario de símbolos tiene 3 o 4 páginas, pero a grandes rasgos se habla de que el agua es lo inconsciente y que el agua también tiene como todo este componente emocional. De alguna forma, para distintas culturas, el agua representa la creatividad, el potencial de vida, el poder sostener la vida. O sea, sin agua no tenemos vida. Acá en Uruguay lo sabemos muy bien en este momento. Total. Entonces, el agua representa un montón de cosas, pero también, por ejemplo, varía según la forma del agua, ¿no? Porque no es lo mismo el agua en un río, que está en movimiento, que en un estanque, o en este caso, en un garaje habitación. cerrado. Para mí es un agua estancada. Sí, tiene algo que ver con algo que está estancado, pero porque no se permite el fluir natural del agua, ¿no? Que tiene que ver con océanos, con ríos, con todo lo que tiene que ver con más natural, que el agua permite como su curso natural del fluir. Entonces sí, tiene más que ver con eso. Y también pensar que está en un lugar que no es natural, o sea, no solo en el sentido de que no es un río ni nada, pero no es normal para nosotros ver agua en una casa, ¿entendés? Adentro, como en un dormitorio. No es un lugar esperable para el agua. De alguna forma hay algo ahí que está un poco, por así ponerlo, como descuadrado. Es un agua que la psique puso ahí como con un mensaje muy claro, ¿se entiende? No es accidental, no es, yo qué sé, parte de un paisaje que uno capaz que puede ignorar. Es un agua como muy llamativa, ¿no? Estancada en un dormitorio, con este delfín. Qué bueno que hay esto, ¿no? El agua tiene mucho que ver con nuestro mundo emocional, Sí. ¿no? Con nuestras propias emociones, con qué está pasando adentro a nivel emocional. Entonces, por eso en este caso sería tan importante, bueno, conocer a esa niña de 10 años qué le estaba pasando a nivel emocional en ese momento. Sí, no, y también me parece que es importante que si lo ponemos en este contexto del agua, la habitación con las escaleras, o sea, en bajada siempre se asocia como a un nivel un poco más profundo, un nivel más inconsciente. Y está como este delfín que simboliza muchas veces como, bueno, ¿a qué lo asocias? Lo asocias a un ser que es divertido, energético, libre, en movimiento, inteligente. Arquetípicamente se asocia mucho como a la transmutación, o sea, se decía que, por ejemplo,
los piratas, en un momento hubo unos piratas que cayeron al mar y se transformaron en delfines. O sea, están como históricamente asociadas como a ese tipo de cuentos y relatos. También se asocian a Delfos, que es como el templo de la adivinación en la antigua Grecia, al dios Apolo, que es el dios de ese templo. O sea, como que viene ligado a un montón de cosas que están llenas de vida en realidad. A la sabiduría también. Claro. Tiene mucho que ver con la sabiduría, entonces tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver con el movimiento, con el juego, con la capacidad de ser guía. Viste que el delfín muchas veces hace guía para su manada y juega bien. Y ahí yo diría, bueno, si este elemento, este símbolo que podríamos pensar como lleno de vida, que encima, o sea, está vivo, ¿no? Un delfín es vivo, es un ser vivo, está en un agua estancada, que a mí me hace como pensarlo de una forma como un acuario. Cuando ves un delfín encerrado en un acuario, dices, esto es una depresión, pobrecito, los delfines están apagados. Es como que falta un montón de libertad, de capacidad de conocer, de exploración, como de todo lo positivo, expansivo, que acá está pasando algo entre lo estancado y el delfín atrapado. Es como... El mundo emocional, ¿no? Es muy contraído todo el mensaje de esto, ¿no? Es como un inconsciente bastante estancado, bastante como sin vida, o sea, no sin vida, pero como llegando a eso, ¿no? Como decaído. No, y de hecho es un inconsciente que se quiere manifestar, ¿no? Como que yo veo como ahí también que hay dos como movimientos contradictorios en el sueño, que uno por un lado capaz que es como de un inconsciente más estancado, pero un mundo emocional también que se quiere manifestar a su vez, por lo repetitivo del sueño, por los símbolos que lo componen, por el agua, por el delfín, por la habitación, porque en un momento se va a la puerta, ¿no? Sí. Está bueno pensar que nosotros, como en un estado ideal, recibimos mucha información de nuestro inconsciente que nos permite la creatividad, la vida, la expansión, seguir en nuestro camino. Es como que siempre la información de nuestro inconsciente, de lo más profundo, nos da más información para encarar nuestro proceso individual, ¿no? Y acá hay algo de eso que no se está permitiendo. No, el inconsciente no está logrando mandar el mensaje adecuado. Lo mismo se ve en el hecho de que el mismo sueño se le repite tantas veces que el sueño pierde de alguna forma la carga emocional, ¿entendés? Tanto así que ella logra estar tranquila porque sabe que es un sueño que se va a despertar y que va a desaparecer tanto el delfín como la puerta y que ya se vuelve un lugar conocido para ella. Claro, para mí estaba viendo como una especie de corte entre el inconsciente y la vida y la energía del inconsciente, porque el inconsciente está lleno de vida, es lo que más vida nos da. Es lleno de vida, nos da nada, todas estas características que tiene esa energía, esa libido, que no está llegando a la conciencia. Entonces ella queda como estancada en ese cuarto. ¿Entendés? Que ahí atrapada y no logra salir, ¿no? Que también lo que nosotros podríamos asociar a una puerta es esta capacidad de, bueno, las puertas te transforman de alguna forma el espacio en el que estás de una realidad a la otra, ¿no? Lo que está dentro es distinto a lo que está afuera. Te da esa posibilidad como de moverte de un espacio a otro. Es como un cambio, ¿no? Sí. Y esto de la transformación, o sea, hay dos símbolos, tanto la puerta como el delfín, que tienen mucho que ver con la transformación. Entonces, capaz que también este sueño podría llegar a ser un mensaje de que hay algo que se necesita transformar de ese mundo interno, ¿no? Que hay algo que necesita expresarse a nivel creativo. Claro, también son dos símbolos muy, que los podemos llevar por la libertad, ¿no? Una habitación sin puerta es encerramiento. Sí, no es una cárcel. Total, falta de libertad. Claro, Y el entonces, delfín, de hecho, es lo que se ve que está sí, sin libertad. para mí ahí hay que trabajar como esa conexión inconsciente con la conciencia. Obviamente es una niña de 10 años y esto fue hace pila de tiempo, ¿no? Pero en un mundo ideal, trabajar esa conexión del inconsciente con la conciencia, esa creatividad, esa energía, esa sabiduría interna que sea libre de expresarse más en la vida y no quedarse estancado capaz que en las aguas del pasado. Sí, sí. Y me encantó esa conclusión. ¿Está? Como que me hace mucho sentido eso también. Como bueno, a ver ahí cuáles son las aguas del pasado, que todos tenemos aguas del pasado estancadas, ¿no? Sí, obvio. Sí, igual este sueño, o sea, es muy llamativo la cantidad de símbolos que hacen como alusión a este estancamiento de alguna forma. La falta de libertad, falta de creatividad, falta de poder conectar dos mundos. O sea, como también, no sé,
como agarrarse o quedarse en algo Sí, obvio. que no tiene salida, ¿no? No, exacto. Esto de que es un garaje, pero el auto en realidad no está, porque es un delfín. O sea, el auto te lleva de un lugar a otro, es movimiento. Esto de que la puerta se desaparece, ese movimiento desaparece. El agua está ahí estancada. El delfín no está en libertad. Como son demasiados elementos juntos que marcan como un gran mensaje de alguna forma que necesitaría ser recibido, me parece. Sí, sin duda. Bueno, ¿algo más que agregar? No, me parece que por ahí, ¿no? Sí. Bueno, con esto, si les copa este fragmento de este intento de podcast, nos gustaría empezar a grabar más episodios o mini episodios de algunos sueños y como sus asociaciones, sus símbolos y eso. Así que si se animan a seguir compartiendo sueños, Mejor, genial. Y acuérdense, cuanto más detalle nos den, para nosotros es mucho más fácil la interpretación y también mucho más certera. Entonces, capaz que ahí podemos empezar a analizar símbolos desde otro lugar, conociendo un poco más la historia. Nada, es una invitación a eso, a que el detalle en esto suma un montón, que vamos a mantener la confidencialidad 100% y que lo que buscamos en esto es justamente darles una herramienta para empezar a ver también, bueno, ¿no? Cuáles son mis sueños, cuáles son mis símbolos, qué mensajes me traen del inconsciente, qué necesito saber en este momento, cuál es la información emocional que me trae este sueño. Ujú. Exacto, que los sueños funcionen como guía y también como la posibilidad de conocerte más a profundidad, de integrar otro tipo de contenidos que a veces en la diaria, en estar enfocado en si el estudio, si el trabajo, si esto, si aquello, ese tipo de profundidad se pierde. Entonces, Total. por lo menos que en la noche uno pueda conectar con eso otra vez. Sí, por ahí. Bueno, les agradecemos que nos estén escuchando. Estamos copados con el apoyo que hemos estado recibiendo. Y bueno, volverles a decir que nos pueden escribir cuando quieran, que estamos en redes sociales como podcast.agape, que ahí es donde nos pueden mandar los sueños. ¿Qué más, Vero? Y por ahí, ¿no? Sí. Que compartan si les hace sentido, si hay alguien que lo necesita escuchar. Y bueno, nada, de verdad, muchas gracias por el aguante, que justo esta semana hemos recibido tantos mensajes agradeciendo y diciendo que les encantó el episodio pasado, que buenísimo que demos esta información porque es muy valiosa y que son cosas que nadie nos enseña. Entonces, bueno, nada, quería compartir también eso con ustedes y agradecerles muchísimo por escucharnos otra vez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.